De la misma forma como no podemos estudiar las matemáticas con los fundamentos de otra materia, de igual manera la Biblia no se puede estudiar y mucho menos interpretarla bajo fundamentos humanos y mucho menos filosóficos. Es decir, es la Biblia quien nos va a enseñar cómo se interpreta ella misma y más aún cómo nosotros podemos aprender a vivir bajo la palabra de Dios. Yo soy el pastor Antonio Araujo. Este es el comentario de la lección número 2 de la Escuela Sabática. El título es El origen y la naturaleza de la Biblia. Y aquí empezamos. Bienvenidos nuevamente, amigos, a este canal de YouTube donde juntos aprendemos la lección de la Escuela Sabática. Gracias por los comentarios que día a día, semana a semana están llegando aquí a los videos o en las redes sociales que también tengo. Quizás no podemos responderlos todos, pero sí estamos dejando ahí un me gusta, un like a cada uno de sus comentarios. Gracias por su aprecio. Y yo quiero hacer un agradecimiento especial a dos amigos que ayudan bastante en estos videos que estoy realizando. Es Ricardo Villegas, quien me ayuda con los diseños que semana a semana ustedes ven, y Joel Atoche, un gran amigo y pastor, quien es también quien me brinda algunos comentarios que a veces yo no escribo y él me pasa sus ideas y los juntamos y podemos decir lo que ustedes pueden ver a través de los videos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Si alguien es nuevo, está viendo este video o es la primera vez que llega al canal, ya sabes que te invito a que puedas darle clic allí en suscribirte para que todas las semanas puedas tú recibir los materiales, los videos de la Escuela Sabática y otros videos que también estamos realizando ahora. Y pues tenemos las redes sociales para que podamos estar en contacto. El propósito de la lección de esta semana es poder entender que la naturaleza, que el origen de la Biblia es divino. Por lo tanto, si es divino, pues tenemos que ir a la Biblia con una mentalidad de que Dios es quien habla y no es el ser humano o ideas puestas de un ser humano. Ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces queremos aceptar ciertas cosas de la Biblia y otras cosas no las queremos aceptar. Sin embargo, en la lección de esta semana nos deja 3 elementos importantes que debemos comprender para una correcta interpretación de la Biblia. Número 1, debemos entender lo que es la revelación e inspiración. Número 2, entender que hay un paralelismo entre Cristo y las Escrituras. Y número 3, la fe como fundamento de la interpretación. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Leamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo marca 2 pautas importantes. Toma atención a esto y toma nota. Número 1, la revelación. Dios se revela al ser humano, ¿ok? Y la interpretación que se da no es una interpretación privada. Nadie puede decir yo tengo una interpretación propia, mía, que no puedo compartirlo, es privado, Dios me lo reveló a mí. No, eso no existe. La revelación, dice la palabra de Dios, no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo usó seres humanos y los inspiró para escribir lo que Dios tenía que darles. Entonces acá hay 2 conceptos importantes: revelación e inspiración. Ahora, más de uno se preguntará, pastor, ¿qué es revelación? ¿Qué significa inspiración? Ahora vamos a definir esto, así que toma nota de lo que voy a mencionar a continuación. Bien, la revelación es el acto mediante el cual Dios se muestra al ser humano con un lenguaje humano a fin de mostrarle, vuelvo a repetir la palabra, un plan de vida trazado divinamente para la salvación de nosotros. Esa es la revelación. Mejor dicho, la revelación es la forma como Dios se muestra al ser humano. Y claro, lo hace en un lenguaje humano. Lo ha hecho a través de palabras, lo ha hecho a través de actos que tenemos en la Biblia, pero principalmente la revelación de Dios para el hombre se ha dado a través de la imagen de Jesús, cuando vino a la tierra y vivió como un ser humano más. Esa es la revelación. Dios se ha mostrado al ser humano, y Dios se ha mostrado principalmente a través de ¿qué? A través de su palabra. Por eso tomó seres humanos, autores, profetas, reyes, médicos, evangelistas. ¿Para qué? Para dar lo que Él quería
al ser humano a fin de que nosotros podamos encontrar la salvación. Ahora, es importante que sepas que hay dos tipos de revelación. Está la revelación general y la revelación especial. ¿Por qué es revelación general? Porque Dios en la revelación general se muestra a toda la humanidad, se revela a toda la humanidad. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de la naturaleza. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora en casa, acá tengo un gran jardín en casa y puedo ver muchas aves que vienen por las mañanas a poder comer algo. Siento la lluvia caer diariamente. Es porque Dios está revelando a través de la naturaleza. Es una revelación para todos. Además de la naturaleza, Dios se revela a través del ser humano, a través de nosotros. Dios quiere utilizarte a ti, Dios quiere utilizarme a mí para revelarse a aquellos que aún no lo conocen. Y también Dios se ha revelado a través de la historia, ¿verdad? Entonces, esa es una revelación general, es una revelación dada a toda la humanidad, pero hay una revelación especial, y esta revelación especial tiene tres características. Es una revelación selectiva, es decir, Dios escoge especialmente a alguien para revelarse. Ahí entramos ya al tema de muchos autores de la Biblia. Entonces, no solamente Dios es selectivo en esa revelación especial, sino que tiene un propósito especial, que es la redención del ser humano. Por lo tanto, esa persona elegida tiene que hablar únicamente del plan de la salvación de Dios. Y por último, es una revelación especial porque es adaptable, es decir, está escrito en un lenguaje humano. Por lo tanto, lo que tenemos en la palabra de Dios es obviamente una revelación selectiva, porque Dios escogió hombres, mujeres, para poder revelarse y dar un mensaje redentivo para la salvación del ser humano y escrito justamente en un lenguaje humano. Eso es la revelación, ¿ok? Ahora, hay otro término, que es el término de la inspiración. Pero antes de pasar a la inspiración, hay un texto en Amós 3:7 que me gustaría que puedas buscarlo y también leerlo. Vamos a ver qué dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Ahí está. Dios se va a revelar a través de sus profetas. Si va a dar un mensaje a la humanidad, lo hace a través de los profetas. Por eso el proceso de revelación que hemos visto en 1 Pedro 2. Dios, mensajero, mensaje a la humanidad. Ese es el proceso que Dios utiliza. Dios revela, o Dios elige un mensajero, recibe el mensaje, este mensajero, y lo comparte a la humanidad. Ese es el proceso de la revelación. Ahora, tenemos que hablar también de lo que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Interesante. Habla de una persona elegida donde Dios coloca palabras en su boca. Esa es la inspiración. Porque lo que está escrito no es idea humana. Es lo que el ser humano recibió inspiradamente por parte de Dios. Por lo tanto, la inspiración es el proceso. Toma nota de esto. La inspiración es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo obra en el ser humano escogido para impulsarlo a escribir o a decir cosas que Dios tenía planeado para la humanidad. Esa es la inspiración, el proceso. Ese proceso donde no es el ser humano quien escribe, quien dice, quien habla. No, es Dios a través del Espíritu Santo quien lo inspira para hacer eso. Ahora bien, en la Biblia existen diferentes tipos de inspiración. Tenemos la inspiración visional. Por ejemplo, Juan, Zacarías, Daniel, Oseas, Joel, los profetas mayores y menores fueron inspirados justamente a escribir en ese tipo de literatura, una literatura profética. Tenemos, por ejemplo, la inspiración testimonial, donde autores diferentes escribieron los momentos y milagros que ellos vivieron al lado de Jesús. ¿Quién nos inspiró a escribir eso? Fue el Espíritu Santo. No fue idea de ellos. Más allá de que fue presencial, en ningún momento fue idea de ellos. Tenemos la inspiración concejal. ¿Quién inspiró a Pablo a escribir consejos a los Gálatas, a los Filipos, a los de Tesalónica? ¿Quién fue? Fue justamente Dios a través del Espíritu Santo. No fue una idea humana de Pablo. ¿Me dejó entender? Hay diferentes tipos de inspiración en la Biblia. La inspiración histórica,
Lucas no fue un seguidor de Jesús, Lucas no fue un profeta que recibió visiones, Lucas investigó, pero en esa investigación que hizo, Lucas fue inspirado por Dios para no solamente conocer lo correcto, sino que plasmar lo que era correcto en la Biblia. Igualmente la inspiración literaria. ¿Quién incentivó, quién inspiró a David, a Salomón, a Lemuel, a otros autores, escribir cánticos, escribir poemas? Fue Dios. Entonces, Dios se encarga de inspirar al ser humano de la forma como Él ve correcto hacerlo para dar un mensaje a la humanidad. Por eso la semana pasada hemos dicho de que hay diferentes tipos de literatura dentro de la Biblia. Ahora bien, es importante tomar en cuenta este principio, que no podemos dejarlo pasar. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 dice con claridad: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Es decir, tú no puedes decir que crees en la muerte y en la vida de Jesús y no crees en el diluvio. O que crees en el diluvio pero no crees en la creación en 7 días. No hay forma. ¿Sabes por qué no hay forma? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que tu comprensión y tu convicción de las escrituras debe ser una convicción total de ella. ¿Me dejo entender? Vamos a la segunda parte para entender este paralelismo entre Cristo y las escrituras. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? ¿O quién es el Verbo? El Verbo es Cristo Jesús. Pero hay un texto más adelante que está en Juan 8, versículos 31 y 32. Vamos a ver allí qué dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El concepto de la verdad no era algo pasajero en los judíos, porque para los judíos la verdad era el carácter de Dios mostrado a la humanidad. Y lo que Jesús estaba diciendo es que a través de su palabra ellos conocerían el carácter de Dios. Ahora, de la misma forma como ellos conocerían a través de su palabra el carácter de Dios, yo pregunto, ¿a través de Jesús no podemos conocer también el carácter de Dios? Claro, porque Él es Dios. Quiere decir que hay una gran relación entre su palabra, entre las escrituras y Jesús mismo. Bien, y así como hemos entendido que tanto Jesús y las escrituras tienen gran similitud, es importante tener en cuenta y creer, obviamente, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia nos enseña, que la Biblia es una unión indivisible, inseparable, una unión divino-humana. Es eso, una unión divino-humana. Divino, porque Dios fue quien inspiró, porque Dios fue quien se reveló, porque en muchos pasajes de la Biblia vas a encontrar que es Dios mismo el que habla a la humanidad, y es humano porque lo escribieron justamente seres humanos. ¿Ok? Seres humanos, claro, inspirados por Dios, por eso es divino, pero seres humanos con diferente edad, con diferente profesión o ocupación y en diferentes lugares. Por eso es una unidad indivisible, no podemos separarlo. No podemos decir, esta parte lo escribimos con idea humana o con mente humana y esto sí fue divino. No, no hay forma, porque vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, y no solo hay que entender que es una unidad divino-humana, que no solamente hay un paralelismo entre Cristo y las escrituras, sino que además fue escrita para que nosotros no nos olvidemos. El ser humano es muy olvidadizo, y más aún si se trata de las cosas espirituales. Por eso, un ejemplo, el 4.º mandamiento dice: acuérdate del día de reposo. Acuérdate, no te olvides, porque sueles olvidarte, el ser humano suele olvidarse. Por eso fue escrita la Biblia. Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, muchos pensamos de que el tema de la alimentación en Levítico 11 se dio allí por primera vez, y eso es falso. Allí se dio quizá escrito a Israel, de igual manera como se dio escrita la ley y escrito el 4.º mandamiento. Pero ¿acaso dónde se origina el principio del día de reposo? En el Génesis, cuando todavía no había escritura, pero ya toda la comunicación era un lenguaje oral. De igual manera, los alimentos inmundos y puros, ya Noé los sabía. Por eso Dios dijo: tantas parejas puras y tantas parejas de animales impuras. Porque el principio ya se conocía, solamente que no se daba de forma escrita. Como José, por ejemplo, sabía que acostarse con la esposa de Potifar era un pecado. ¿Cómo sabía que era adulterio?
es que ya se sabía de una forma oral, sino que en el Éxodo, vuelvo a repetir, por primera vez se da de forma escrita. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios fue justamente eso, escrita, para que nosotros nunca olvidemos lo que el Señor tiene para sus hijos. Y si nos olvidamos, pues regresemos a este libro sagrado para encontrar el camino correcto por donde tenemos que andar. ¿Me dejo entender? Bien, vamos a la parte final de la lección y entender el punto de la fe. ¿Cuán importante es la fe para entender la Biblia? Vamos allí. Bien, aquí hay un principio importante que es la fe. Tú no puedes conocer a Jesús y conocer sus verdades y mucho menos interiorizar lo que Él tiene para ti si tú no crees en Él, si tú no tienes fe en Él. No puedes ir a la Biblia con escepticismo, no puedes ir a la Biblia con dudas. Vamos a ver un texto bíblico, Hebreos capítulo 11, versículo 3 y 6. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Acá hay dos cosas importantes. Número uno, creer por fe que el universo fue hecho por Dios. Tú no estuviste el día que Dios creó el universo, pero ¿por qué crees? Porque su palabra lo dice y porque hay evidencia de que hubo una creación, ¿verdad? Por eso necesitamos la fe. Pero como vuelvo a repetir, no puedes tú creer en alguna parte de la Biblia y en otra decir, no, en esto yo no creo que pasó. No, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si tú quieres interiorizar lo que está escrito aquí, amigo, hermano, joven, necesitas fe. Creer que lo que está aquí es verdad porque Dios es verdad. Y porque Dios quiere mostrar su plan de salvación para con nosotros. Nuestro gran error ha sido primero ir a libros filosóficos, leer la filosofía e ir luego a la Biblia para comparar con la Biblia. Eso no se trata de eso. La Biblia no tiene punto de comparación. La Biblia es un libro singular. La Biblia, su origen es divino, su naturaleza es divina. O sea, no hay forma de ir a un libro humano de Platón, de Aristóteles, de Sócrates o de otros personajes para luego ir y comparar con la Biblia. No, si quieres hacer algo, ve primero a la Biblia y luego compara para ver si lo demás es correcto. No, porque la Biblia sí es verdad. ¿Me dejo entender? Entonces, debemos, amigos queridos, acercarnos a Dios con fe. Porque sin fe, como nos dice el texto, no va a ser posible experimentar su poder transformador, su poder redentor. Y si no tenemos fe y no confiamos en Dios, amigos, no vamos a entender su voluntad para cada uno de nosotros. Recuerda, nuestro punto de partida es la Santa Escritura, la sola Escritura. Yo quiero terminar leyendo contigo lo que dice Elena de White aquí en Ministerio Pastoral, página 23. Veamos lo que dice. Entre todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra, los que proclaman el mensaje para este tiempo deben ser los que mejor comprendan la Biblia. Aquel que no posea el conocimiento de la palabra de vida no tiene derecho a intentar instruir a otros en el camino del cielo. Es lógico. Y acá no está menospreciando ni discriminando a nadie, sino que cada uno en nuestras condiciones tenemos que saber interpretar la Biblia, no a nuestro criterio, sino al criterio de Dios. Porque es la única forma de poder enseñar a otros la verdad. Tú no puedes enseñar la verdad si tú no tienes la verdad en tu vida y más aún interiorizada. Por eso, 3 conclusiones de esta lección. Número 1, la Escritura es una unidad divino-humana. No puedes separarlo. ¿Ok? En segundo lugar, somos llamados a creer por fe en toda la Escritura y no solamente en las partes que nos conviene o en las partes que entendamos y las que no entendamos las dejamos a un lado. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y finalmente, Dios en un lenguaje humano comunica al ser humano su plan de salvación para cada uno de nosotros. Hermanos, recuerda, esto es un libro sagrado. Cree y vas a prosperar en tu vida. Que Dios